El ambiente en el Estadio Ciudad de México, previo a la inauguración del Mundial 2026, fue un claro reflejo del sentir de nuestra nación. En un momento que ha dado mucho de qué hablar, el empresario Ricardo Salinas Pliego vivió un recibimiento sumamente hostil por parte de los aficionados presentes. Entre gritos, abucheos y consignas contundentes, como el ya viral "Ahí va la Trump", la gente dejó claro su descontento mientras el magnate intentaba avanzar, escoltado por su equipo de seguridad y su familia. En medio de este escenario, las cámaras captaron a la presidenta de México soltando una carcajada, una reacción que rápidamente se ha convertido en el centro de la conversación nacional. Más allá de la política y las polémicas, lo ocurrido ayer en las tribunas nos recuerda algo fundamental. Cuando el pueblo mexicano se une, su voz es la que manda. Es una muestra de que, en nuestra casa, el respeto y la dignidad son los valores que definen el orgullo de nuestra gente. Al señor Salinas Pliego nadie lo quiere, y menos para presidente de México. Veamos cómo reaccionó la presidenta con esto. Y presidenta, ayer también se viralizaron varios videos en los que pues apareció el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, entrando al estadio, y pues este sujeto, que también era uno de los grandes aguafiestas porque quería hablar mal de México, lo hizo en su televisora cuando estuvo a pie de cancha. Pues cuando llegó al estadio lo hizo escoltado con un montón de guaruras y protegiéndose del pueblo, pero aún así pues le llovieron los insultos. Hubo quienes le mentaron a su progenitora, y también pues lo que pasó fue que lo llamaron textualmente pues, ya no digas nada. Exacto. Pero ¿qué piensas sobre esto, presidenta? Pues es esta visión de algunas personas que se creen las mentiras de las redes, se creen sus propios bots. O sea, pagan millones y millones de pesos para que haya robots en las redes, para que hablen bien de la persona. Y entonces creen que en efecto esa es la popularidad que tienen. Pero no, pues no es así, hay que estar cerca del pueblo, siempre. Eso es cuando estás cerca del pueblo, cuando gobiernas para el pueblo, cuando el pueblo manda, no te equivocas. Entonces, hay que estar cerca del pueblo siempre, para no irse allá a la estratosfera. Quiero conocer su opinión sobre el hecho de que, bueno, muchos opositores estuvieron en el Mundial, pero llama mucho la atención porque hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que muchos de los expresidentes mexicanos y políticos estaban en España porque pues salían huyendo del país y eran perseguidos políticos, pero pues ayer todos estuvieron, o una buena parte de ellos, estuvieron en el Mundial. ¿Qué piensa sobre esto, presidenta? Pues no hay persecución política aquí a nadie. A nadie. Es que, fíjense, una parte muy importante ayer es que ellos querían mostrar que México estaba en caos, que la inauguración no se iba a poder realizar, que no hay gobernabilidad, que hay violencia, en fin, pero no. La imagen al mundo de México es alegría, felicidad, el cielito lindo, el mejor grito de gol que haya en cualquier lugar del mundo. Eso fue lo que vio el mundo entero de México. Y eso es, miren, también para que las redes son
es una realidad virtual. También se mostró eso ayer, que lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven las mexicanas y los mexicanos. Luego hay quien se lo cree, ¿verdad? Como aquel cuento de Andersen de, ¿cómo se llama el rey que sale desnudo? El nuevo traje del rey, ¿o cómo se llama el cuento? Sí, sí lo conocen, ¿no? De que llegan con el rey y le dicen está buscando el mejor traje, ¿no? A ver si me acuerdo, y a lo mejor lo digo, me acordé ahorita. Y entonces llegan unos sastres que en realidad pues lo estaban timando, y le dicen: le vamos a hacer un traje maravilloso que solo los tontos no lo pueden ver. Y se pone su traje y en realidad no se está poniendo nada. El rey está desnudo, pero el rey no se atreve a decir que no ve el traje porque si no va a ser tonto. Y como se corre la voz de que solo los tontos no pueden ver el traje, pues entonces sale el rey desnudo caminando y todos hasta que un niño dice: ¡ay, el rey está desnudo! Y todos ja, 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 ja. Así pasa con las redes. Se creen sus mentiras. Hay muchos que los timan. Pero no, la realidad es otra. El pueblo de México está contento. Hay felicidad, y más ahora que ganó la selección. Pues es una alegría mayúscula. Entonces, México es maravilloso y además está de moda. Buenísimo, ya saben, ahí siempre salen todos los expertos en fútbol. Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos. Ayer, pues que regresaron de ida y vuelta, ¿no? Es muy hermoso, de verdad, ver las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país, porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa, pero igual en todas las plazas de las ciudades de El Ángel, no, una alegría de verdad. Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, pues va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. Una alegría enorme, la verdad. Felicidades a todo el pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos. El estadio también, a la hora que cantaron el himno, muy bonito. Y el cielito lindo, ahí en el Zócalo, el cielito lindo. Yo no estuve aquí, pero mi esposo se quedó aquí. Me dijo: no, hombre, los gritos en el Zócalo es una cosa que se veía a la hora del gol por todos lados. Muy bonito, la verdad. Felicidades a todas y a todos. Una felicidad enorme.
Gracias, Presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Justamente, Presidenta, preguntarle ¿por qué decidió que la actriz veracruzana Salma Hayek fuera la que la representara pues en este acto protocolario en la inauguración del Mundial y no justamente esta joven pues que ganó este concurso que se hizo pues para este fin? No, yo no decidí eso. Fue una invitada de la FIFA. Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba con la representación ni de la presidenta. Digo, claro, es una gran representante de México, Salma. Todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo. La película que ella hizo de Frida, pues dio a conocer a Frida Kahlo al mundo entero. Entonces ella es una gran embajadora y la apreciamos mucho y creo que todas y todos los mexicanos la queremos. Pero, por ejemplo, pero en particular en ese evento, pues fue una invitación de la FIFA. No es que hubiera representación de los estados, no, fue una representación de la FIFA. Recuerden que cuando fui a Washington, ella apareció también en un video cuando se hizo el sorteo de los equipos. Ella también apareció ahí con otros actores y actrices, no de México, sino de Canadá y de Estados Unidos. Entonces es una decisión de la FIFA en un evento de la FIFA. Entonces la FIFA decidió invitarla a ella al haber que usted no iba a estar presente. No, estás equivocada. Es un evento de la FIFA y la FIFA decide en el marco de sus eventos quiénes son los representantes de cada uno de los países. No era una representación de los estados, de los gobiernos, no fue el presidente Trump, no fue el primer ministro Carney, fue una decisión de la FIFA de quién puede representar a los países. Y Salma Hayek representa muy bien a México. Bien, Presidenta. Presidenta, ahora preguntándole a usted, ¿qué contraste saca a conclusión comparando donde usted fue a ver el partido y la inauguración con algunos personajes de la oposición que mencionan que ellos sí pudieron asistir al Estadio Ciudad de México porque no había temor? Usted, como lo vimos, disfrutó el partido y hasta celebró con grito y todo en la Gustavo Madero. El brinco de uno de los chavitos que estaba enfrente mío, a ver si tienes esa foto, es pero precioso. Yo desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros. No sé, llegaron a… no sé cuánto costaban, ¿ustedes saben? 120,000 pesos, 80,000 pesos, no sé. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Entonces, digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio. Pero creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente, de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento. El día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije, de una vez le digo, no voy a ir al estadio, lo voy a dar a una joven, y esa es una decisión, y tiene que ver con lo que somos, con la visión que tenemos del gobierno. Entonces esa es la razón por la cual no asistí al estadio. Y la joven que fue, la pasó de maravilla y nos representó muy bien a todas y a todos los mexicanos. Y pues ahí, ¿no?, en el Deportivo Los Galeana, una algarabía como se vivió en todos lados, la verdad. Muy, muy hermoso. A ver si tienes la foto del niño. Que llegaron ahí los niños a sentarse. No, la foto que sale en Gobierno de México, por favor. No, esa no, quítalo, la foto. Miren nada más. Es hermosísima.
La tomó uno de los fotógrafos del equipo. Mira nada más. Hermosísima foto. Presidenta, pese a que una gran mayoría de los mexicanos pues se festejó y celebró esto en familia, en los FanFest, inevitablemente hubieron algunas protestas e incluso movilizaciones violentas del Grupo Negro, llamado el Bloque Negro. Quisiera saber qué reporte tiene y también si algunos contingentes y movilizaciones de madres buscadoras y otras múltiples causas serán recibidos o están siendo atendidos. Pues ayer hubo quien quiso mostrar otra imagen de México. Pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México. Muy, muy hermoso, la verdad es. Yo no sé ustedes, pero es así la sonrisa de ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la selección y mostrar lo que es México ante el mundo. Potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer. Y yo estoy muy contenta y yo creo que es una alegría que se contagia de la gente, de todo el país. Por eso dije, quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿De qué manera impactará en un futuro cercano este mundial al turismo? Digo, naturalmente México es un país atractivo para los turistas, pero ayer, por ejemplo, sintonizaron la transmisión de la inauguración alrededor de 1.500 millones de personas. No, creo que fueron más. A ver si está por ahí el dato oficial de la FIFA, de cuántas personas vieron la inauguración y el partido en el mundo. ¿De qué manera estará impactando el Mundial en un futuro cercano el turismo en México, Presidenta? Pues muchísimo, porque la imagen de México pues es eso, alegría, felicidad. Vi ya no se lo mandé a ver Montañer en las redes, una entrevista que le hacen a turistas que estuvieron aquí en el Zócalo. Felices, felices, felices. Nunca, bueno, lo que ellos dicen, que nunca habían vivido algo tan espectacular como lo que vivieron aquí en el Zócalo. Claro que es una gran imagen de México. Presidenta, ¿qué mensaje le manda México al mundo al celebrar esta inauguración de buena forma? Sí hubo algunos altercados afuera, pero la gente entró al estadio, se vivió el partido. Sí, además es muy bien, la verdad, el gobierno de la ciudad en el operativo. Estuvimos trabajando varias veces en distintas reuniones con los dos equipos, el del gobierno de México y el gobierno de la ciudad, también en el caso de Monterrey y Guadalajara, pero pues por ser la inauguración se esperaba pues mucha algarabía. Pero el gobierno de la ciudad hizo un excelente operativo para la llegada, el estadio también, a diferencia de aquel partido original, inicial que hubo de Portugal-México, todo funcionó muy, muy, muy bien, todo salió muy bien, a la perfección, diría yo. Presidenta, después de ver todo el ambiente, después de ver a los fanáticos del fútbol de otros países disfrutando acá en México, siendo Estados Unidos teniendo un deporte nacional como es el béisbol, en Canadá el deporte nacional es el hockey, en México prácticamente el deporte nacional es el fútbol. Hace 8 años se acordó la distribución de los partidos y cómo sería, pero México merecía más partidos en este mundial, Presidenta. México merecía la final, lo han dicho varios cronistas, varios periodistas internacionales. Pues, no hay que meterse en eso, yo creo. No me corresponde a mí meterme en si nos merecíamos la final o no. Yo creo que pues hemos vivido 3 inauguraciones de 3 mundiales distintos en el Azteca. Creo que es la primera vez que gana México, ¿no? El del 70 fue 0-0, si mal no me acuerdo.
El del 86, por alguna razón, creo que en la inauguración no jugó México. Y ahora pues el 2-0, buenísimo. Entonces es una alegría pues que en la Ciudad de México se haya hecho 3 inauguraciones de 3 mundiales. Incluso, bueno, en la inauguración vimos a gente que traía ropa típica representando las culturas indígenas de México, demostrando pues el orgullo de lo que... Sí, es que es un orgullo enorme. Las mexicanas y los mexicanos somos privilegiados. Este país es único, nuestro país es único. Nuestra historia, nuestras tradiciones, la grandeza cultural, y nos gusta lo colectivo. Difícilmente una persona ve solito en su casa el partido. Sí, ayer las familias con la camiseta para ir a casa de la prima, la hermana, el sobrino, a vivir juntos el mundial. Muy, muy bonito. Es algo, y la verdad, la selección muy bien, y le da una alegría al pueblo de México. Y eso es algo hermoso, la verdad. ¿Pudo platicar con Yolette, la chica que recibió el boleto? No he podido, a ver si hoy, el día de hoy hablamos. Ayer ya no pude hablarle, pero a ver si hoy por lo menos hablamos por teléfono para ver cuál fue su... Ella y la otra chica que también, ¿cómo se llama? A ver, sí, perfecto. Hola amigos, ya estoy lista para irme a la inauguración del Mundial y pues me puse mi traje típico. Este es el tradicional de Tlaquilpa, es hecho por las mismas artesanas del municipio y pues nada, vamos. Vámonos. Hola, ya vamos aquí, camino a la inauguración del Mundial. Ay, estoy muy emocionada, muy feliz. Creo que jamás imaginé que yo iba a estar en un mundial, y más que nada representando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y uno de mis sueños de pequeña hoy se va a cumplir. Estoy muy contenta de poder ver a la selección mexicana, ya ver a mucha gente que ya se está aquí reuniendo. Cada vez me siento más nerviosa. Estoy aquí en el estadio, estoy muy emocionada, muy feliz por esta experiencia que voy a tener, y pues muchísimas gracias, estoy muy agradecida y les mando un fuerte saludo. Vamos a acabar hoy temprano, yo creo. Presidenta, Tere Morade, el Canal 44, que se transmite en Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. Presidenta, un reto tras el Mundial, mantener las cifras de visitantes. Usted ha planteado como meta que al final de su administración México se ubique entre los primeros 5 destinos en el mundo. Sin embargo, Quintana Roo reporta un decremento del 22% de sus visitantes conforme el último reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste Azur. ¿Será posible cumplir la meta que usted tiene propuesta? La meta es incrementar el turismo. Estos meses, desde que aumentó el precio del petróleo, estos meses de, no sé si inició en abril o marzo, el aumento del petróleo, el aumento del precio del petróleo, del barril de petróleo, por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, la turbocina, que es el combustible que utilizan los aviones, aumentó mucho de precio en todo el mundo. Entonces los boletos de avión están muy caros, esa es la verdad. Entonces, sobre todo los internacionales, de vuelos internacionales, donde ya no entra si es que hay un subsidio de algún país al precio de la gasolina, el diésel o la turbocina. Entonces, todos los países han visto disminuir el número de vuelos. Esperemos que pronto se resuelva este tema, pero lo importante es que ha aumentado el número de turistas y eso es muy importante. No sé si tienes algún dato sobre Cancún en particular. Sí,
Importante decir que en México, por ejemplo, en el mes de abril el turismo aéreo cayó arriba del 7%, pero en Estados Unidos un 15%. Entonces, esto hace que las capacidades y las frecuencias sean menores en el mundo. El Caribe tiene una llegada de visitantes internacionales menor, pero se ha compensado con el turismo nacional. Y es importante decir que un mundial en estudios hace y se ha verificado que aumenta el turismo en los siguientes años de un 5 a un 8%. Los récords históricos son de hace más de 20 años. Yo te podré decir que se cumplirá uno al final del 2026 también. Muchas gracias. Presidenta, por otra parte, ¿cómo ve la próxima revisión del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá? Vamos a esperar. A los 3 países nos conviene mantener el tratado, a los 3 países. Nosotros, pues evidentemente, aumentan las inversiones, el empleo. En el caso de Estados Unidos, pues es muy importante porque además de tener acceso a productos con precios accesibles, pues también disminuyen los costos a los habitantes estadounidenses. Les ayuda el tratado porque los precios de los productos son menores y también aumenta el empleo, porque es una integración económica. Aquí hemos presentado cómo se fabrica una parte aquí, otra parte allá. Entonces, aquí aumenta el empleo, pero también allá, porque somos complementarios, igual que en el caso de Canadá. Entonces, esa siempre va a ser nuestra opinión y además, pues yo creo que el pueblo de Estados Unidos, de México y de Canadá, pues es también su deseo, para que sigamos mejorando las condiciones, aumentando el empleo y disminuyendo el precio de los productos. Por otra parte, el Papa León XIV se ha pronunciado. Y compitiendo de mejor manera con otras regiones del mundo. Es mejor competir con Asia, por ejemplo, cuando estamos los 3 países juntos, que si está uno solo. Y por último, Presidenta, pues en contraste con lo que se vivió ayer, que también hubo como grupos organizados queriendo boicotear con papelitos y un montón de estas cosas que no les resultó, en comparación a eso, por ejemplo, llamó mucho la atención en redes, que justo lo dice usted, que hubo como sombreros que se entregaron en el estadio y de repente se arrojaron hacia arriba y se generó todo un ambiente, un espectáculo que impresionó a todo el mundo. Sí. Justo preguntarle sobre este tipo de videos que circularon en las redes, no sé, había uno de un mariachi, un montón de videos que circularon y que emocionaron todavía más a los mexicanos. ¿Qué piensa, justo con lo que decía la Secretaria de Turismo, sobre esta llegada masiva de turistas? ¿Qué se espera? Pues va a ser histórico esto, con esta campaña de que México está de moda y que no necesariamente se necesita gastar el dinero como antes con el PRIAN en cuestión de turismo, todo lo que gastaban. Ahora con esto orgánico, ¿qué piensas sobre esto? Pues bienvenidas y bienvenidos a México. Eso fue lo que les dije ahí en un evento de la FIFA. México es un país de puertas abiertas al mundo. La alegría, el amor, la pasión de las mexicanas y los mexicanos es único. A ver si encuentras un video ahí en las redes de unos de extranjeros que entrevistan. Ayer lo vi, se me olvidó mandártelo. Dicen, no, lo que vivimos aquí en el Zócalo no se nos va a olvidar nunca. Muy hermoso. Muchas gracias, Presidenta. Por cierto, soy César Huerta de la revista Polemón. Se me olvidó con la emoción pues decir mi nombre. Gracias. Vamos, una más y ya, acabamos. La compañera.
Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, para enfatizar, estos comerciantes que han sido afectados por estas movilizaciones, sobre todo aquí en el centro, ¿sí hay un plan para reunir, o un plan para reunión y para apoyo? Vendieron lo que no habían vendido. Porque no, se habla con ellos. Está hablando el gobierno de la ciudad y si es necesario, pues le pido a la Secretaría de Gobernación que hable con ¿de un todos. Posible apoyo también, algo? Pues yo espero que pronto se resuelva las vallas que están puestas aquí en el centro y hablamos con todos, como siempre. Ok. Presidenta, en otro tema usted ya comentaba algo, pero para hacerle la pregunta exacta, algunos acreedores de TV Azteca han denunciado presuntas transferencias fraudulentas previas a la solicitud del concurso mercantil de la empresa, mientras que otros inversionistas estadounidenses temen que este proceso puede utilizarse para evitar el pago. Ahora, dado que el Estado tiene facultades de supervisión sobre este concurso mercantil, ¿qué garantías puede ofrecer el gobierno mexicano de que tanto el procedimiento como la designación de la figura de conciliador se lleve a cabo con plenitud y en transparencia? Entiendo que es el Poder Judicial quien tiene que llevar esto y pues tienen que hacerlo bien dentro, en el marco de la ley, y preguntaré pues a Secretaría de Hacienda si en algo el gobierno está involucrado. Nosotros preferimos que se quede en el Poder Judicial. Sí. Presidenta, sobre las movilizaciones de las madres buscadoras, pero de Jalisco, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? ¿Está involucrado el gobierno de Jalisco? ¿Usted ya habló con el gobernador Lemu? Hablé, pero para preguntarle si necesitaba algo, si estaba todo bien para el partido de la noche. Sí, ganó Corea, ¿no? 2-1. O sea, le llamé por teléfono antes de, como regresando de cuando estuvimos en la GAM, para ver si necesitaba algún apoyo adicional por parte del gobierno, de la Guardia. Y no, me dijo que todo estaba bien y en efecto se llevó muy bien el partido en Guadalajara. Y, o no sé si el estadio está en Guadalajara o en Zapopan, ¿verdad? Está el estadio. Pero no, sobre este otro tema, ¿no? Ayer lo mencionó la Secretaría de Gobernación como información, hasta ahí. ¿Pero van a continuar estas investigaciones? Pues ya la Secretaría de Gobernación lo vería, ¿no? Pero no es una investigación con motivos policíacos o criminales, sino de el propio trabajo que hace la Secretaría de Gobernación. Okay. Presidente, ¿y un mensaje que usted le quiera mandar en general a todas las madres buscadoras? Lo he mandado muchas veces. Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el gobierno de México para encontrar a sus familiares, siempre. Y estamos trabajando en ello y la Secretaría de Gobernación es muy sensible y está siempre presente en todos los momentos, que entendemos su dolor y vamos a estar cerca siempre, buscando a sus familiares. Okay. Y por último, ¿al Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información sobre la desaparición de la periodista en Veracruz? Ayer también siguen buscándola y ya pueden dar información, esperemos pronto. Okay. Gracias, Presidente. Gracias. Vamos a Suave Patria. A ver, ¿no me diste quién va a participar? A ver si... ¿Ahí lo tienes? La embajada de Estados Unidos, pero no sé si... No sé dónde va a ser. ¿Dónde va a ser? En embajada. De ver los participantes. No, sí. Bueno, les pasamos los nombres para que de quienes van a participar. Vamos a ver, Patri.